Bienvenido al comentario día por día de la escuela sabática. La segunda lección de esta semana enfatiza el conocimiento del carácter de Dios. ¿Por qué? Porque el carácter de Dios ha sido atacado, mancillado, tergiversado completamente por el diablo. ¿Y cuál es entonces realmente el carácter de Dios? Lo veremos en el estudio de esta semana. Y el título de la lección de esta semana es Conociendo a Dios. Y antes de iniciar, te invito a que te suscribas al canal si aún no lo has hecho y también puedas compartir con amigos y familiares este comentario. Ahora sí, vamos con el primer día, pero como siempre, antes de iniciar vamos a hacer una oración. Querido Dios que estás en los cielos, seas tú, Señor, mostrándonos la verdad. Tu Espíritu Santo nos ayude, Señor, a entender tu carácter, Señor, que es la lección de esta semana. Acompáñanos, Señor, a todos los que van a estar en este video. En el nombre de Jesús. Amén. Ahora sí, vamos con el primer día. Y el título para el día domingo es Una percepción más clara acerca de Dios. Y en este día vamos a estudiar Génesis capítulo 3 del versículo 1 al versículo 5, la tentación de Adán y Eva. Leamos en específico el versículo 4 y 5. Versículo 4 dice: Entonces la serpiente dijo a la mujer: no moriréis. Versículo 5: Sino que sabe Dios que el día que comáis de él serán abiertos vuestros ojos, y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Mis hermanos, miren, el diablo, Lucifer, ¿cierto? Satanás tienta a Eva en este versículo con dos cosas, ¿cierto? Primero, miente descaradamente, le dice: no moriréis. Y segundo, le dice a Eva que serás como Dios, seréis como Dios, les dice. ¿Por qué? ¿Por qué Lucifer les tienta con esa idea de que ustedes pueden llegar a ser como Dios? Sabiendo el bien y el mal, les está diciendo: tú misma, Eva, vas a definir qué es lo bueno y qué es lo malo. Tu moral es suficiente, vas a llegar a ser como Dios. Miren, Lucifer, recordemos que ya en el cielo había tergiversado la ley de Dios, había tergiversado el carácter de Dios. En el cielo Lucifer deseaba, anhelaba ser como Dios, ¿cierto? Yo deseo ser semejante a Dios, decía. Él quería llegar a ser como Dios. Esa misma idea que él tenía la estaba tentando ahora a Eva. Recordemos, ¿cierto?, que el ángel Lucifer ya en el cielo había tergiversado el carácter de Dios. ¿Y de qué manera tergiversó Lucifer el carácter de Dios en el cielo? Él había prometido en el cielo libertad. ¿Sí? Prometió libertad, pero ¿libertad de qué, dirás tú? El Lucifer decía en el cielo: ustedes son seres dependientes, dijo. Ustedes no son seres independientes, ustedes dependen de Dios, dependen de la vida de Dios para poder vivir, dependen del amor de Dios para poder existir. Ustedes no son libres literalmente. Entonces Lucifer decía: ustedes van a ser libres conmigo. Desapeguémonos de Dios y vamos a obtener la verdadera libertad, porque acá ustedes están como borreguitos, están como siervos, están como esclavos y no son libres. La verdadera libertad van a tener conmigo. Nosotros podemos llegar a ser como Dios. Nosotros somos seres celestiales. No debemos depender de Dios. Nosotros podemos ser independientes. Somos seres celestiales, somos seres suficientemente inteligentes para saber qué es bueno y qué es malo. Pero ustedes, los que nos están rebelando contra Dios, ustedes siguen siendo borregos, esclavos de Dios. Miren, entonces Lucifer quería ser independiente, no necesitar de nada ni de nadie, y es algo imposible para una criatura. Tú y yo tenemos que entender algo: no podemos ser independientes, ¿sí? Y escúchame bien lo que te estoy diciendo, ¿eh? Tú y yo no podemos ser independientes. ¿Por qué? Porque dependemos literalmente del aire. Mira, aire, agua, comida. No somos seres independientes que no necesitamos de algo para vivir. Tú y yo necesitamos cosas físicas, aire, todo eso para poder vivir. Pero lo más importante que el ser humano no entiende es que también nosotros dependemos para vivir del amor de Dios.
Por eso es que tú y yo siempre estamos buscando amor para vivir, amor en un lado, en todo lado buscamos amor porque necesitamos amor para vivir. Entonces Lucifer quería ser independiente, no necesitar de nada ni de nadie. Él quería ser independiente, independiente del amor de Dios. Pero eso es imposible para una criatura, porque Lucifer es criatura, no es Dios. El único que no necesita nada ni de nadie, es un ser completamente es independiente, ¿cierto? Es Dios, Dios no necesita de nada, Él es. Entonces, pero Lucifer quería ser como Dios. Y allá en el cielo, Lucifer tergiversó el carácter de Dios, diciendo que a nosotros nos tiene en esclavitud, atrapados, ¿cierto? Por eso él prometía libertad, vamos a tener libertad. Y cayó, ¿cierto? Sabemos la historia que Lucifer fue botado del cielo. Y ahora viene acá a la tentación, ¿cierto? A Adán y Eva y les dice la misma idea que él tenía de ser independiente. Se lo pone a Adán y Eva, perdón, a Eva, ¿cierto? Le dice, ustedes no van a morir, seréis como Dios, o sea, van a ser independientes, sabiendo el bien y el mal. Cuando dice sabiendo, no es simplemente de información, sino que les está diciendo que tú vas a definir qué es lo bueno y qué es lo malo. Ustedes, tú, Eva, vas a poder definir qué es lo bueno y lo malo. Estaba manchando el carácter de Dios. Estaba diciéndole a Eva que tú puedes llegar a ser independiente, que Dios es malo, que Dios es un ser que te mantiene en esclavitud dependiente de Él. Y hoy, mis hermanos, no es diferente. Hoy el ser humano también define qué es la verdad, qué es lo bueno, qué es lo malo. Él cree que define eso, ¿cierto? Hemos caído en la trampa del diablo, somos esclavos del diablo en este momento, ¿cierto? Porque las personas piensan, ¿cierto? Si yo siento que está bien, entonces está bien para Dios también, ¿cierto? El ser humano cree que puede, yo puedo, tú puedes, te dice en el mundo. El diablo te dice, ¿cierto? Mediante ideas, el TikTok, mediante información, te dice que tú puedes hacer las cosas. Pero la Biblia es clara, la Biblia dice, separados de mí, nada podéis hacer. Pero el ser humano dice, no, la verdad es relativa, ¿cierto? No todo puede ser blanco o no todo puede ser negro, no todo puede ser blanco o negro. No, el ser humano está definiendo qué es lo bueno y qué es lo malo. Nosotros nos hemos convertido, hemos agarrado esa idea del diablo que nosotros podíamos definir qué es lo bueno y qué es lo malo. Mis hermanos, estamos atrapados en una mentira. Creemos que somos los que decidimos qué es lo bueno y lo malo. Pero la verdad solo es una, la verdad es Dios. Y la verdad, Dios define qué es lo bueno y qué es lo malo, no nosotros. Tenemos que ser conscientes de que hemos caído en la tergiversación del carácter de Dios. Por eso muchas personas creen que Dios es malo, ¿cierto? Que Dios está matando, mira, niños allá, que Dios está haciendo, si Dios fuera bueno no permitiría esto. Hemos caído, el ser humano está atrapado, cree que Dios es malo, ¿sí? Y que muchos todavía dicen, no, solamente Dios quiere adoración y todo eso. Tenemos que ser conscientes de que nosotros somos seres dependientes y dependemos del amor de Dios. Nosotros no podemos ser seres independientes que no dependen del amor de Dios. Si queremos volver a la eternidad, tenemos que ser conscientes de ellos. De ello, nosotros no podemos vivir independientemente de Dios. Por eso Dios nos está buscando, por eso Dios mandó a su Hijo. Mis hermanos, tenemos que levantar el carácter de Dios. Su carácter debe darse a conocer. ¿Y cómo es el carácter de Dios? Dios es santo. Para esto vamos a ir al siguiente día, el día lunes, y el título es Dios es santo. ¿Y qué significa la santidad de Dios? Para eso vamos a leer Isaías capítulo 6, versículos 2 y 3. Dice, por encima de él había serafines. Cada uno tenía 6 alas. Con 2 cubrían sus rostros, con 2 cubrían sus pies y con 2 volaban. Y el uno al otro daba voces, diciendo, Santo, 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 Jehová de los ejércitos, toda la tierra está llena de su gloria. Seamos conscientes, mis hermanos. El que está dando esto, ¿sí? El que está diciendo Santo, 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 son serafines.
seres celestiales, seres ardientes, seres puros. Y esos seres puros, esos seres angelicales no podían resistir la presencia de Dios. ¿Qué nos espera a ti y a mí? Si estaríamos frente a Dios, ¿qué nos esperaría a ti y a mí, que somos seres mortales, seres pecadores, ¿cierto? Serafines. Ellos decían, mira, los serafines acá no están diciendo santo, santo, santo como información. Ellos están, date cuenta, están reaccionando, ¿cierto?, a la presencia de Dios. No están diciéndote, miren, ¿saben qué? Anótate, Dios es santo, santo. No, no están avisándonos que Él es santo, sino que esos serafines celestiales, ¿cierto?, seres angelicales, están reaccionando a la presencia de Dios. Y los serafines dicen, santo, santo, santo. Miren, en la Biblia, en el hebreo, cuando algo se repite 3 veces es porque era completamente así. Una vez, mira, una vez sería santo. 2 veces que se repita santo sería muy santo. Pero cuando se repite 3 veces ya es la santidad absoluta, la santidad infinita. Y tenemos que ser conscientes de algo, mis hermanos. En la Biblia nunca has escuchado amor, amor, amor. Dios es amor, amor. No, no hay o poder, poder, poder. No existe en la Biblia que se repita otra cosa. Simplemente se repite santo, santo, santo. ¿Y qué significa santo? Santo significa separado, distinto, totalmente otro, moralmente puro. O sea, es completamente otro, completamente diferente. Dios no es como tú y yo en nada, en absoluto. Es totalmente diferente, completamente diferente, separado. Dios no es como yo. Dios no es como tú. En nada, absolutamente nada. Mis hermanos, Dios es santo, separado, completamente diferente a ti y a mí. Recuerda, no lo dijeron los serafines como información, lo están diciendo porque están reaccionando a la presencia de Dios. Pero ¿sabes qué pasa ahora? Hoy las personas, ¿cierto?, cantan. Hoy las personas pareciera que nos acercamos a Dios como si lo conociéramos, como si realmente supiéramos cómo es Dios. Cantamos, Señor, tú eres esto, así, así. Cantamos como si realmente lo conociéramos, pero tú y yo no hemos sido confrontados con la santidad de Dios. Si realmente entendiéramos este versículo, ¿sí?, y la reacción de los serafines ante Dios, cambiaría nuestra percepción de Dios, cambiaría cómo vemos al pecado. Recuerda que Dios es santo, separado, completamente diferente a nosotros. Incluso los serafines mismos no pueden, se cubren su rostro, ¿cierto?, para poder estar cerca de la presencia de Dios. Entonces, si Dios es santo, ¿cómo tú ves ahora al pecado? ¿Cómo tú empiezas a verte a ti mismo? ¿Cómo tú empiezas a acercarte a Dios ahora? Nuestro Dios es completamente diferente a nosotros y Él nos permite vivir a nosotros. ¿Sí? Dios, mis hermanos, no es santo porque hace cosas buenas. ¿Sí? No es santo porque Él hace cosas buenas, nos ayuda a nosotros. No, no es santo por eso. Todo lo que hace es santo porque Él es absolutamente distinto a todo. ¿Cómo ves ahora el pecado? Entendiendo esta santidad de Dios. ¿Cómo te ves a ti mismo? ¿Cómo tienes que acercarte a Dios entendiendo que nuestro Dios es santo? ¿Sí? Vamos a profundizar en otro aspecto también del carácter de Dios. Para eso vamos a ir al día martes. Y el título es Dios es amor. Y en este día vamos a estudiar 1 de Juan capítulo 4 versículo 8. Leamos. El que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. Mis hermanos, el que no ama, dice, no ha conocido a Dios. Yo te pregunto de manera directa, ¿todavía hay alguien en la iglesia quizás, o algún familiar, o a tu misma pareja, realmente tienes algo contra esa persona todavía? Entonces la Biblia dice, no has conocido a Dios.
Jesús decía, cierto, ¿de qué vale simplemente amar a tus seres queridos, a los buenos, y no a tus enemigos? De nada vale. El que no ama no ha conocido a Dios. Mira, acá Juan les está escribiendo a una comunidad en que eran religiosos. Juan no les está escribiendo a extraños acá. Juan les está escribiendo a una comunidad que sabían de religión, sabían de espiritualidad de Jesús y todo eso, pero de doctrina, sabían de la teoría, pero no tenían el amor real. Juan les dice, ustedes les está faltando el amor, saben de doctrina, saben de todo esto, pero si es que no tienes amor es porque no has conocido a Dios. Si tienes todavía algo contra alguien es porque no conoces a Dios, porque Dios es amor. Miren, vamos a meditar de manera separada, ¿les parece? Dice, el que no ama, dice. ¿Qué está diciéndonos acá Juan? ¿Qué está diciéndonos Juan acá? Está hablando de algo puntual, ¿cierto? No está hablando de algo puntual, perdón. Está hablando de una acción continua. No está diciendo, amaste allá y ahora dejaste de amar, entonces está bien. No. Juan está diciendo, está hablándonos de amor continuo. O sea, tú tienes que estar amando continuamente, ¿cierto? A esas personas que tú tienes a tu alrededor, amando continuamente. No está hablando de una acción puntual. Juan acá está hablando de una acción continua, de un estilo de vida. En otras palabras, nos está diciendo que el amor no es un sentimiento opcional, sino la prueba evidenciable de que tú conoces a Dios. Y si no estás amando es porque no conoces a Dios, ¿sí? Ahora dice, no ha conocido, dice. ¿Qué significa no ha conocido? Cuando dice conocido, no está hablando simplemente de información, sino Juan está hablando de relación, ¿sí? No está hablando de un conocimiento intelectual. Entonces, en otras palabras, si tú no tienes amor por tu prójimo, amor y no puedes perdonar, es porque todavía no tienes una relación real con Dios. Simplemente estás como la comunidad a la cual Juan se está dirigiendo, en que tenían las doctrinas, sabían del conocimiento teórico, sabían del conocimiento intelectual, pero les faltaba el amor real. Puedes estar incluso predicando, puedes estar incluso hablando a tus seres queridos del amor de Dios, pero si en el fondo aún tienes todavía resentimientos contra alguien, contra otras personas, es porque no conoces quién es Dios. Si no, dice Juan dice, ¿cierto? El que no ama no ha conocido a Dios. Y ahora dice, Dios es amor. Cuando Juan escribe esto, está hablando del amor ágape, ¿sí? El amor ágape, todo 1 Corintios 13, ¿cierto? Ese amor sacrificial, ese amor que entrega todo por la otra persona, ese amor que no espera nada para sí mismo, sino todo lo da para la otra persona. Un amor realmente no está hablando del amor eros, que es deseo, no está hablando de un amor de filias, del filial que es de amistad. Realmente acá Juan está diciéndonos que Dios es ese amor sacrificial y dice que Dios es, ¿sí? No dice que Dios nos muestra su amor, sino que literalmente Dios es ese amor sacrificial, ese amor ágape, y lo demostró, ¿cierto? Ni siquiera para nosotros negarnos de que es así, sino que lo demostró enviando a su Hijo. Ahora este versículo no es que está definiendo al amor, sino está definiendo a Dios. Dios realmente es el amor. Ahora, ¿qué tiene eso que ver con nosotros? Mira, si nosotros entendemos que Dios es amor, entonces podemos decir que todo lo que nos pasa es por la gracia de Dios. Incluso las malas cosas, entonces, son de parte de Dios. Incluso lo malo que te está pasando es por amor. No podemos nosotros decir que, ay, no, esto malo que me está pasando, entonces no está con la no, todo, si Dios es amor y Él tiene el control de todo, entonces quiere decir que incluso las malas cosas que nos están pasando, quizás falta de economía, tu salud física, tu salud emocional, incluso eso es por amor, porque Dios es amor. Por eso, mis hermanos, nada de lo que nos pasa, ¿cierto?, puede ser para nuestro mal. Todo lo que nos pasa es para nuestro bien, porque Dios es amor. Ahora, no es que Dios se volvió amor, ¿cierto? Juan no está diciendo eso acá. Juan no está diciendo que en algún momento Dios se volvió amor. No.
Juan está diciendo que literalmente Dios es amor. Y ahora, esto tampoco es como un atributo de Dios, como si yo tendría una herramienta, ¿cierto? Yo soy André y tengo esta herramienta para mí y esto es parte de mí, yo lo pongo acá y es mi plumón y esto es plumón para tú. No, Juan está diciendo, no es que Dios tenga el amor, sino que está diciendo que Dios es su esencia misma, su ser mismo es amor. Esta es una verdad absoluta, es una verdad eterna, es una verdad estática. Dios en lo profundo es amor y por lo tanto, cierto, si tú conoces a Dios y estás en Dios, no puedes estar en contra de tu vecino, de tu suegro, de tu cuñado, de tu esposo, de tu pareja. No puedes estar odiando a tu hermano si realmente estás en Dios. Por eso para Juan, cierto, sería una contradicción. Si estás en Dios, en esa presencia, en ese amor ágape que lo tiene todo, ¿cómo vas a estar odiando a tu pareja? No es posible. Por eso. Por eso Juan dice, cierto, el que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. Por eso Juan acá destruye la falsa religión. Juan dice, si no amas, no es que estás fallando, sino simplemente no conoces a Dios. Mis hermanos, acá no es intentar amar, ¿sí? Si hay una persona que te hizo daño, ¿sí? No es intentar amar a esa persona, no es intentar perdonar a esa persona. Lo que nosotros tenemos que hacer es conocer realmente a nuestro Dios, porque Él es amor y tenemos que conocerlo. Y de manera natural vamos a perdonar a las personas que quizás crees que te hicieron daño a ti. Recuerda, mis hermanos, Dios es amor, ese amor ágape, ese amor que no piensa en él, sino que es sacrificial y lo entrega todo por el otro, ¿sí? Y Dios lo demostró enviando a su Hijo a morir por ti. Ahora vamos con el siguiente día, el día miércoles, y el título de este día es Dios y la creación. Para este día vamos a comparar dos textos, Génesis 1:1 y Génesis 2:7. Vamos a leer Génesis 1:1. En el principio creó Dios los cielos y la tierra, ¿sí? Y ahora vamos a leer Génesis capítulo 2, versículo 7. Dice, entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida y fue el hombre un ser viviente. Acá hay versículos maravillosos, mis hermanos, para poder entenderlo. En el versículo 1:1 dice, se manifiesta el nombre de Elohim. En el principio creó Elohim los cielos y la tierra, dice. Y en el versículo nos dice, entonces Yahvé Elohim, ahí se juntan dos nombres. Jehová Dios está en la versión que estoy leyendo, ¿cierto? Pero en el hebreo dice Yahvé Elohim. ¿Qué quiere decirnos esto? ¿Sí? ¿Por qué Dios se muestra con estas maneras hacia nosotros? El Elohim es el Dios poderoso, es el Dios creador, es el que ordena, ¿cierto? Con su palabra, crea galaxias, crea estrellas, el que sustenta, el que está ordenando el caos solamente con su palabra. Él es el Elohim, el poderoso, el que está más distante, el más poderoso. Lo vemos como el creador, ¿cierto? Pero cuando vemos en el versículo 7, 2:7, se presenta como Yahvé Elohim. Yahvé Elohim. Y recordemos que Yahvé, ¿cierto? Jehová, que lo traducimos, es el que hace pacto con Abraham, el que se muestra ante Moisés. Es Jehová mismo el más cercano, es aquel que se arrodilla, forma del polvo de la tierra, lo moldea, ¿cierto? Se agacha, lo moldea, se embarra sus manos para crear al hombre e incluso le da su aliento al hombre. Jehová es el hacedor, el formador, el más cercano. Pero tenemos que ser conscientes de algo. Yo no sé cómo te acercas ante Dios, ¿sí? Quizás tú te acercas a Dios con total confianza y pierdes lo que es el Elohim. Tú te acercas con total confianza a Dios, Señor, todo, pues, ¿cómo estás? Así, tan. Pero
estás acercándote a ese Dios relacional, pero estás perdiendo su esencia del Elohim, ¿cierto? Porque Dios se presenta como el Elohim, el creador total, pero también en el 2.7 no se presenta solo como Jehová, se presenta como el Yahvé Elohim. O sea, es un Dios cercano, pero que tampoco está perdiendo su poder. Él es el creador, el sustentador del universo, el creador de las galaxias. Él es. Para poder acercarnos a Dios, mis hermanos, no dejemos de lado que aquel al que le oramos es el Elohim, es aquel que sustenta el universo entero, es aquel que con su poder, con su palabra, puede crear universos. Él solamente con su poder, que se haga el mundo y se hizo este mundo, ¿cierto? Pero también es un Dios cercano. Tenemos que tener presente que nosotros nos acercamos al Yahvé Elohim, ese Yahvé que se muestra a nosotros. Yo soy el que soy, dice. En otras palabras, si solo te acercas a Dios como el Elohim, lo vas a ver muy lejano, como el Dios Todopoderoso. Pero también, si solo te acercas a Dios como el Yahvé, entonces también pierdes la grandeza de Dios. Tenemos que acercarnos a Dios como el Yahvé Elohim, el Dios Todopoderoso, pero que está cercano a nosotros. ¿Cómo te estás acercando a Dios? ¿Cómo es tu relación con Dios? Recordemos que nuestro Dios, hemos estudiado, es santo. Hemos estudiado que es amor. Y ahora estamos viendo que es ese Dios cercano, pero a la vez es todopoderoso. Y ahora vamos con el último día de esta semana, el día jueves. Y el título es Emmanuel, Dios con nosotros. En este día vamos a analizar dos textos. Mateo capítulo 1, versículo 23 y Mateo 28, 20. ¿Sí? Leamos Mateo 1, 23. Dice, He aquí una virgen concebirá y dará a luz un hijo, y llamarás su nombre Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros. ¿Sí? Ahora, leamos también el versículo 28-20. Dice, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y he aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Miren, hermanos, acá Mateo nos está diciendo algo extraordinario. Nos está diciendo que Jesús, que Dios vino, pero vino para estar para siempre con nosotros, porque con el Emmanuel vino, nació, y al final Mateo termina diciendo que Jesús estará con nosotros para siempre. Vamos a ir por partes. Miren, Mateo 1:23 dice que vendrá Emmanuel. Emmanuel significa Dios con nosotros. Emmanuel, ¿recuerdas? Él es la abreviatura de Elohim. ¿Recuerdas quién era Elohim? Elohim era el Dios poderoso, creador de las galaxias, el todopoderoso, el que con solamente su voz puede crear. Emmanuel. Mateo nos está diciendo, el todopoderoso, Él es la abreviatura de Elohim, ese Dios todopoderoso, creador de los universos y de todo, va a estar con nosotros. ¿Sí? Porque esta era una profecía y dijo, vino a este mundo el Elohim, el Dios Todopoderoso, ha estado con nosotros, está con nosotros, vino Dios con nosotros. ¿Sí? Y esto es algo radical para ese tiempo. Tú dirás, ¿por qué? Porque recordemos que en el Antiguo Testamento Dios se manifestaba, ¿sí? Hablaba, intervenía, pero siempre había una distancia entre Dios y el pueblo. No es que Dios no se manifestaba, estaba en la Shekinah, ¿cierto? Pero Dios siempre había una distancia entre Dios y el pueblo. Pero acá dice, no, Dios estará con nosotros. Ese Elohim, el Todopoderoso, va a estar con nosotros. Y esto es muy importante entenderlo. ¿Por qué? Porque el problema del hombre siempre ha sido la separación desde la caída, ¿cierto? De Génesis 3, ha sido que el hombre se ha separado de Dios. Pero Dios nos vino a buscar con el Emmanuel. Dios ya no está en una tienda ahora, sino Dios mismo vino acá a morir por ti y por mí. Y ahora, en Mateo 28, 20, ¿cierto? Jesús no nos dice que estaré con ustedes de vez en cuando.
estaré con ustedes cuando ustedes estén pasando por problemas, pero cuando estén bien no va a estar con ustedes. O quizás cuando los persigan no estaré, o cuando no dice eso. No dice que Jesús va a estar con nosotros a veces o por un cierto tiempo. Jesús nos dice que va a estar con nosotros hasta el fin del mundo. Así lo dice en la Biblia. Y acá hay algo muy interesante en Mateo 28:20. Dice, es un yo enfático. El que está hablando acá es Jesús, ¿cierto? El Emanuel, el mismo Emanuel que vino, creció y ya está yéndose para el cielo. Y dice, no dice otra persona. El yo es enfático acá. Ahí le falta signos de admiración, ¿no? Pero yo, dice, estoy con vosotros, dice. Y no es yo, no está diciendo yo estaré en algún futuro. No dice yo estuve. Dice yo estoy. O sea, estoy continuamente. No estoy solamente por momentos. No me he olvidado de ti en los problemas en los que tú estás. No me he separado de ti, yo estoy continuamente contigo, a pesar de que tú creas quizás que en algún momento por los problemas que tienes, creas que Jesús no está contigo, porque acá dice yo, y quien está hablando es Jesús. Yo estoy continuamente, no de vez en cuando, no te dejo cuando estás pasando por problemas, continuamente estoy contigo. Acá hay una revelación espectacular, mis hermanos. Mateo inicia diciendo que Dios está con nosotros. Pero ese Dios no vino solamente por un momento, sino vino a quedarse para siempre, hasta el fin del mundo, contigo y conmigo, con nosotros, mis hermanos. Entonces podemos decir que Dios vino para estar contigo y nunca separarse de ti, nunca dejarte, nunca alejarse de ti. ¿Acaso esto no es maravilloso, mis hermanos? El Emanuel, mis hermanos, inició en el pesebre, pero aún continúa hasta nuestros días, hasta el fin del mundo. Ahora, muchos creen en Dios, ¿sí? Muchos afirman orarle a Dios, pero viven como si estuvieran solos. Toman decisiones sin Él, enfrentan sus problemas sin el Emanuel, ¿sí? Toman sus decisiones, no, estoy solo, y enfrentan, parecieran que están solos. Vino el Emanuel acá a esta tierra, pero no vino y se fue, sino vino para quedarse acá hasta el fin de los tiempos. Recuerda, mi hermano, si Dios mismo, el Emanuel, el Elohim, el Dios Todopoderoso, el Creador, el Sustentador, el Creador de todas las galaxias, si Él mismo está con nosotros hasta el fin de los tiempos, entonces no luches solo, no estás solo, no estás sola, no decidas solo, no luches con tus propias fuerzas, aférrate al Emanuel, al Elohim, estás con Él está con nosotros. Mi hermano, no puedes vivir como si Él no estuviera presente. Emanuel, mis hermanos, no es un sentimiento, no es un consuelo. Emanuel es presencia, es experiencia constante. Siempre ha sido así, mis hermanos. Siempre ha sido Dios buscando al hombre. Siempre ha sido Dios buscándonos a nosotros. No somos nosotros los que vamos a Dios. Es Dios poniendo su parte. Es Dios el ágape. Es Dios buscando al hombre. Es Dios buscándote a ti. No vivas fuera de Él. No vivas como si Él no te estuviera buscando hasta acá. Dios te está buscando. El Emanuel no vino solamente, nació en un pecero y ahora se fue. No, Él estará contigo. Yo, dice Jesús, yo, enfáticamente dice, yo estaré con ustedes hasta el fin del mundo. No pases tus pruebas solo. El Emanuel, el Elohim, el creador de todo, está contigo. Mis hermanos, nuestro Dios, ¿sí? Nuestro Dios es santo. Es completamente diferente a ti y a mí. Nuestro Dios es amor, es un amor, su esencia misma es ágape, dado hacia los demás, es un amor sacrificial y lo demostró entregando a su Hijo. Nuestro Dios también vimos que es el Dios de la creación, es el Elohim, pero también es el Yahvé Elohim, es el creador, pero también es un Dios que está cercano a nosotros. Y por último, ahora, ese Emanuel, ese Elohim está con nosotros. Dios con nosotros. No estás solo, ¿sí? No estás sola. No pases tus pruebas sola. Dios está contigo. Te mando un fuerte abrazo. Nos vemos en la siguiente semana con un nuevo comentario, día por día, de la Escuela Sabática. Bendiciones.